Vamos el día de hoy a la palabra del Señor, capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo número 18. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Repetimos, el que habla por su propia cuenta, palabras muy importantes. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amigos, ruego vuestra atención. La doctrina que no tiene como fin la honra, escúchenme bien, la doctrina que no tiene como fin o como propósito la honra y la exaltación de Dios en todo su aspecto, en toda su extensión, simple y llanamente es una falsa enseñanza. ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes promueven las falsas enseñanzas? Creo que es natural deducir la respuesta. Las falsas enseñanzas son enseñadas por los falsos maestros. Es decir, los falsos maestros enseñan cosas falsas. La pregunta entonces que nos atañe en este día es la siguiente. Amados hermanos, yo veo sus caras y quisiera irrumpir casi carnalmente en sus corazones e implantar estos puntos tan básicos. O no lo puedo hacer. Lo que yo sí puedo hacer es rogarle al Señor que lo haga. Que mis palabras no sean emocionales, que ustedes no salgan, entre comillas, bendecidos de esta iglesia. Yo prefiero que salgan cabizbajos y llenos de la gracia del Señor en sus corazones, para que ustedes puedan discernir claramente lo que veíamos hace 8 días, que es las falsas doctrinas, y lo que vemos hoy y lo que vamos a ver el día de hoy, que son los falsos maestros. Entonces, la pregunta que nos atañe en este día es la siguiente: ¿cómo identificamos nosotros a los falsos maestros? ¿Cómo los podemos diferenciar de los verdaderos maestros? ¿Cómo los podemos captar? ¿Qué nos sirve para nosotros o qué nos dan los argumentos para que nosotros podamos decir esto es una falsa doctrina, por ende, quien la enseña es un falso maestro? El título de la predicación la semana pasada fue Las marcas o las señales de las falsas doctrinas. Y en el día de hoy, el título que tenemos es el siguiente: Las marcas o las señales de los falsos maestros. Las marcas o las señales de los falsos maestros. A manera de ejemplo, pensemos en lo siguiente. Pensemos cuán defraudado, cuán triste y cuán grande sería la bancarrota vuestra si ustedes se diesen cuenta de que el precio del oro aumenta a diario, y ustedes invierten todos sus ahorros comprando un lingote de oro, porque como ha estado aumentando y como es de gran valor, entonces más adelante va a ser de mucho provecho para ustedes. Imagínense cuál sería la bancarrota tuya
si tú invirtieses todo esto, y si más adelante cuando tú fueses a sacar el oro del banco, alguien te dijese, esto no es oro. Y tú quizás dices, pero yo pagué todo lo que tenía, pero yo di todo lo que tenía, por lo tanto tiene que ser oro. Y la persona que conoce del oro te dice, no es oro. ¿No sabe usted, Señor, que todo lo que brilla no es oro? ¿No sabemos nosotros de igual manera que no todo lo que se habla en una iglesia es palabra de Dios? ¿No sabemos nosotros de igual manera que no todo quien dice ser pastor, quien dice ser expositor, quien dice ser maestro de la palabra del Señor, es un verdadero pastor? No todo lo que brilla es oro. Y el primer punto que yo les quiero, por así decir, despertar, que quisiera sacudirlos para que ustedes se desprendieran por la gracia del Señor de esos conceptos quizás errados que traemos, es el siguiente. Venimos de otras partes donde nuestra referencia de esas partes es, no, la palabra sí, unas veces se predica, unas veces se predica la palabra del Señor, otras veces pues no se predica, unas veces poquita se habla de prosperidad, pero no, en general es buena. Volvamos al ejemplo de hace 8 días. Si tú tomases un vaso con 2 o 3 gotas de veneno y si eso te lleva al hospital, tú no puedes decir, señor doctor, me he tomado un vaso con agua que tenía solamente 2 o 3 gotas de veneno. No, esa no es el calificativo de lo que te ha causado tal mal. El calificativo de lo que te ha llevado al hospital es el siguiente: he tomado agua envenenada. ¿Ven? El punto es el siguiente: en menor o mayor grado había una concentración de veneno dentro del agua, dentro de algo que parecía bueno, dentro de algo que parecía claro, dentro de algo que es refrescante, había una concentración de veneno. Irrelevante, queridos amigos, en qué grado está, si es en poco grado, si es en un grado visible o si es en un grado evidente, independiente e irrelevante de cuán grande o pequeña sea la concentración de falsa doctrina en la enseñanza, toda la enseñanza está infectada y equivocada. Creo que esa es una de las primeras cosas que nosotros debemos comenzar a discernir y, como lo vamos a aprender, a juzgar con las apariencias. No, versículo 24, no juzguéis según las apariencias. Si es que el pastor era muy buena persona, si es que el pastor vislumbraba en amor, si es que el pastor era muy querido, si es que el pastor era muy generoso, estas, queridos amigos y hermanos, son apariencias. Pero el Señor nos dice, no juzguéis conforme las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No nos podemos dejar llevar por las emociones. Sí se predicaba la palabra del Señor, pero de vez en cuando le metía prosperidad. No, ya la doctrina está envenenada. Ya se le ha añadido o se le ha quitado algo a la doctrina que Dios no mandó. Tengamos en cuenta esto, queridos amigos. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se habla en las iglesias es palabra del Señor, y no todo quien las habla, quien las expone y quien las explica ha sido comisionado por el Señor para hacerlo. Si eso está como fundamento y como base, en este momento yo creo que podemos proseguir para poder entender el contexto de esta porción, de este pasaje y la enseñanza que nosotros podemos derivar. Y cada persona, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de discernir, la responsabilidad de juzgar. ¿Conforme a qué? ¿A las apariencias? ¿Conforme a lo que a ustedes les gusta oír? No, juzgar con justo juicio, juzgar conforme a la palabra del Señor. Es su responsabilidad, no la mía. La mía es advertirlos,
La mía es darle las herramientas, la mía es mostrarles el camino, la mía es mostrarles con las escrituras el por qué, pero es su responsabilidad ponerla por obra. Hermanos, si el Señor me llevase a mí ahora mismo, digo, no de una manera milagrosa, como sucedió con el profeta, pero si yo partiese a la presencia del Señor, créeme que hay muchas cosas por las cuales aún me avergonzaría delante del Señor, pero una de ellas nunca va a ser que yo no les advertí de continuo acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Una de ellas no va a ser que yo les prediqué cosas que yo creía. Una de ellas no va a ser que yo buscaba mi propia gloria. Se los digo, no para ustedes, se los digo para la gloria del Señor. Amigos, su responsabilidad es poner por práctica las enseñanzas que vienen desde el púlpito. Amigos, esta ciudad, este país, este mundo está plagado de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsas doctrinas, y el pueblo del Señor, como lo vimos en Ezequiel, aún continúa cayendo presa fácil de todos ellos. Qué triste que un hijo del Señor caiga presa de una falsa doctrina por no conocer la palabra. Qué triste que un hijo del Señor sea exprimido, sea explotado, sea usado, simplemente porque no conoce la palabra y porque no sabe que en ninguna parte de la palabra al pastor se le da un poder especial sobre las ovejas. Todos hemos venido de lugares donde el pastor está por encima de las ovejas. La mayoría de nosotros hemos venido de un lugares donde el pastor se enseñorea, donde el pastor manda, donde el pastor demanda de las ovejas y donde muy pocos sirven. Bueno, vamos a ver cómo podemos, por las escrituras, identificar a los falsos maestros. No solamente basta con saber que los hay, tenemos y es su responsabilidad identificarlos. Y brevemente, a manera de contexto, el Señor, recordemos, estaba, ¿dónde estaba? Recordemos que subió a la fiesta, subió a Jerusalén y estaba en el templo. De eso nos dan testimonio los versículos 14 y 28. Estaba en el templo. Ahora, ya sabemos que el Señor estaba en el templo. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando, es decir, estaba predicando. La pregunta entonces, es, ¿qué estaba predicando? Si somos honestos con este pasaje, no podemos inferir claramente que estaba predicando. Pero si damos 3 pasos atrás y si miramos el contexto y si miramos históricamente las predicaciones del Señor y si miramos las predicaciones que habrían de venir, claramente tenemos un común denominador. Y el común denominador es este: el Señor estaba enseñando acerca de la prosperidad, acerca del evangelio de la sanidad. No, el Señor estaba enseñando acerca del reino de Dios y de su justicia. El Señor estaba enseñando cuán grande era el pecado en el hombre. El Señor estaba enseñando cuán distante estaba el hombre pecador de un Dios que es santo. Pero el Señor también estaba mostrando el camino de regreso. Ese era la esencia de la predicación del Señor. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Todas sus parábolas apuntaban hacia la salvación. Todos sus milagros apuntaban hacia la obra redentora de la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo es posible que si el Señor en su tiempo de ministerio aquí en la tierra predicaba el evangelio, cómo es posible que hoy los llamados ungidos del Señor, los llamados pastores, los llamados profetas, prediquen cosas que no predicó el Señor? ¿Entienden este pedazo? Si el Señor Jesucristo
durante todo el ministerio, dio ejemplo y mostró la norma de la predicación, ¿cómo es posible que hoy en día ese ejemplo no se siga? ¿Ven? Lo que no proviene de la palabra del Señor es una falsa doctrina. No le busques más ángulos para mirarla. Lo que no proviene de la palabra del Señor no es una doctrina verdadera. Lo que no proviene de la palabra del Señor no proviene de Dios. Desde el púlpito se predica el mensaje de las buenas nuevas. No para el pastor, no para que traigan todo lo que ustedes tienen. El mensaje de las buenas nuevas para ustedes. El mensaje de las buenas nuevas que les recuerda que Cristo se hizo hombre y descendió y vivió y sufrió y murió por vuestros pecados, por los pecados de los que creen en Él. Eso es lo que se predica. Entonces el Señor estaba allí predicando, enseñando acerca del pecado, enseñando acerca de la justicia del Señor, enseñando acerca de ese Salvador prometido. Y entonces cuando lo ponemos en contraste con las enseñanzas de hoy en día, o sea, hay una distancia abrumadora. No en forma, sino de fondo. Es que son totalmente opuestas. Y vamos entonces a ver estas cuestiones. Y la semana pasada, rápidamente, a manera de recorderis, decíamos que un conjunto de enseñanzas no puede ser una verdadera doctrina. Un conjunto de enseñanzas no se le puede llamar la doctrina de Dios cuando niega la Trinidad, cuando niega la deidad de Cristo, cuando esconden la justicia de Dios y cuando le arrebatan la soberanía a Dios, cuando socavan la soberanía de Dios, dándole al hombre el poder decisorio sobre su vida. No puede ser una doctrina sana. No puede ser tampoco una doctrina genuina, una doctrina sana, aquel conjunto de enseñanzas que no le digan al hombre la verdad. ¿No entienden que en las iglesias de la doctrina de la prosperidad todos van a estar bien? Diezmen y van a estar bien. Derramen sus corazones y van a estar bien. El Señor ya los va a aliviar. El Señor ya los va a bendecir. Prometen cosas que no pueden cumplir. Una doctrina que no le diga al hombre que es pecador. Una doctrina que no le diga al hombre, que no le muestre su distancia infinita entre él y un Dios santo. Una doctrina que no le enseña al hombre su inhabilidad de regenerarse y de cambiarse moralmente, no puede ser una doctrina correcta. Una doctrina que le enseña al hombre a escoger a Dios. Una doctrina que le enseña al hombre que no hay infierno, que Dios es muy bueno, no puede ser una doctrina de Dios. Tercer punto. No podemos llamar doctrina sana a un conjunto de enseñanzas que no son una copia fidedigna de los principios escriturales. Me explico. No podemos llamar doctrina sana a algo que no nos muestra al verdadero Dios. 2. No podemos llamar doctrina sana a algo que no nos dice la verdad de nosotros mismos. Y 3. No podemos llamar doctrina sana a algo que no está en las Escrituras. ¿Qué no está en las Escrituras? Creo que ya me estoy volviendo como cansón con este cuento. Pero la doctrina de la prosperidad no está en las Escrituras. O sea, es que es fácil demostrarlo. Las cosas que tienen que hacer los maestros de la prosperidad para transformar un versículo en lo que ellos quieren que digan son fenomenales. Tienen que romper las normas exegéticas más básicas y sencillas. Tienen que violar el griego y el hebreo de la manera más brutal, pero ellos lo logran. Yo me maravillo del poder que tienen para torcer las Escrituras, porque van hasta unos puntos que es increíble. Y el pueblo de Dios continúa cayendo preso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De quién es responsabilidad entonces? Es tu responsabilidad
conocer la palabra, conocer qué dice la palabra del Señor. Voy a pasar brevemente porque tenemos un buen trecho que recorrer. Aquellos quienes están tomando notas, Judas capítulo 1 versículo 4, aquellos maestros convierten en libertinaje la gracia del Señor. Aquellos maestros niegan al Dios soberano y niegan su soberanía. Y aquellos maestros niegan nuestro Señor Jesucristo. Miren todo lo que hacen. ¿Qué más hace un falso maestro? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. No vayan a esas porciones, se las estoy leyendo de una manera rápida. Introducen, segunda de Pedro 2:1, introducen herejías destructoras. Ellos las introducen, las crean y son aquellas 2 o 3 gotitas de veneno que están en el vaso de agua que millones de convertidos se toman aún hoy en día. Introducen herejías. Es decir, aumentan a las palabras ya escritas o quitan las palabras que ya están escritas o tuercen las palabras de las escrituras. Pero quieren meter la falsa doctrina en sus iglesias. Niegan la redención sustitutivas. Son avaros. Hacen mercadería de ustedes, creyentes. Eso hacen los falsos maestros. Hacen mercadería, es decir, venden y compran la necesidad del pueblo. Venden las soluciones, se venden ellos mismos como la única solución, como el ungido de Dios por medio del cual hay solución para sus problemas. Son mercaderes de las personas y los creyentes no se dan cuenta. Primera de Juan 4:3, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Primera de Timoteo 4:1, son espíritus engañadores que predicarán doctrinas de demonios. Ahora, sucede algo curioso. Lo más curioso de todos es que cuando la genuina doctrina es predicada, quienes están en el error, los falsos maestros, dicen, uy, esa doctrina es de demonios. Eso es lo más curioso. Hablaba ayer con un hermano en Cristo y hacía referencia a un pastor americano y decía, cuando nace una iglesia reformada, las personas miran la iglesia reformada como un sapo extraño que si hubiese salido del estanque. No se dan cuenta que fueron ellos quienes saltaron del estanque. Nosotros aún permanecemos en él. El problema es que tantos han salido del estanque que nos ven extraños a los que aún permanecemos por la gracia del Señor en él. Hay doctrinas de demonios, y esto lo vamos a explicar más adelante. Quiero que tengan eso, doctrinas de demonios, porque son palabras que son malinterpretadas por quienes son maestros falsos, pero ya lo vamos a ver. Entonces la palabra nos advierte, queridos amigos y hermanos, de principio a fin. Como ya lo vimos, hicimos solamente un breve conteo, una breve inspección de las características de los falsos maestros. Pero de vuelta a este pasaje de Juan, vamos a ver en aquellos maestros judíos, vamos a ver el antitipo, es decir, vamos a ver la muestra contraria de lo que es un genuino maestro. Vamos a ver en ellos las características atípicas, las características opuestas de lo que es un genuino maestro. Y para ello, vamos al primer punto que debe estar claro para nosotros. ¿Cómo pues podemos diferenciar a los falsos maestros? Punto número 1, podemos diferenciar a los falsos maestros porque no exponen las doctrinas de Dios. No las exponen. Enseñan positivismo en vez de tener fe. ¿No les ha sucedido eso? Crea algo positivo, tenga fe.
crea que si usted tiene fe, usted va a ser salvo, pero usted tiene que repetirse a diario, yo soy salvo. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado que los falsos maestros muy a menudo dicen, repitan conmigo, soy próspero? ¿No les ha pasado eso? Es una repetición, es una autosugestión de algo positivo. Eso no viene del Señor. Reconocemos a los falsos maestros porque no predican la doctrina de Dios. También los reconocemos porque enseñan a ser servidos en vez de servir. Reconocemos a los falsos maestros porque los falsos maestros enseñan a las ovejas a recibir en vez de dar. Reciban del Señor bendiciones. Y eso pasa en la mano así. ¡Fuf! Reciban del Señor la sanidad y empujan al otro con la cabeza. O sea, son unas cosas totalmente ridículas. Pero se les enseña a recibir, reciba, y todo es recibo. Es un cristianismo egoísmo. El cristianismo que nos enseñó y del cual nos dio ejemplo nuestro bendito Salvador no era de recibir, sino de dar. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por rescate de muchos. Entonces, el que enseña a recibir y no dar, no puede ser un verdadero maestro. Los falsos maestros se les reconoce fácilmente, porque el común denominador en todas las predicaciones son las cosas de este mundo. Es la sanidad, es la prosperidad, es la casa que usted va a tener, es el marido que usted va a conseguir, es la esposa que el Señor le va a dar, es el negocio, es las finanzas, es el trabajo. Todo se centra en este mundo. No se centra en las cosas celestiales. Fácil de reconocerlos. Y aún así, el pueblo de Dios continúa preso de estas mentiras. ¿Cómo más se conoce a un falso maestro? Enseñan doctrinas de demonios. Ahora sí las vamos a explicar. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Técnicamente hablando, las doctrinas de demonios a los cuales hace referencia el apóstol Juan es en el conjunto de enseñanzas que ponen a seres intermedios como intermediarios, como intercesores entre el hombre y Dios. Porque por aquel entonces ya se había colado la herejía de que el hombre no podía nunca acceder a Dios directamente. Entonces, doctrinas de demonios eran aquellas enseñanzas que decían, no, usted sí puede acceder a Dios, pero por medio de esta persona, pero por medio de esta imagen. ¿No es eso lo que vivimos hoy en día? ¿Doctrinas de demonios? ¿No es eso lo que vivimos hoy en día? Usted solamente puede ir al cielo si usted cree en esta estatua. Ahora ya las personas ya están diciendo, pero yo no creo en la estatua, creo en lo que representa. No importa, está haciendo actos de idolatría. ¿Por qué? Porque si por fuera usted no está creyendo en la estatua, créame que por dentro usted aún cree en ella. Doctrinas de demonios eran aquellas doctrinas también que embolatan, que embaucan, ojo con esta palabra, y que seducen al pueblo a prostituirse con los ídolos. No es una doctrina de demonios la prosperidad cuando embauca, cuando seduce al pueblo para que se prostituya con las creencias, es decir, para que le dé la espalda a Dios y se vaya en busca de las cosas de este mundo. Doctrina de demonios es el conjunto de enseñanzas que reflejan claramente los deseos de Satanás. Eso es una doctrina de demonio. Entonces, que el hombre se humille, que el hombre le sirva al Señor durante todo el domingo porque es el día del Señor, que el hombre sea reverente en el servicio. Eso para los indoctos es doctrina de demonios, pero doctrina de demonios en realidad refleja lo que a Satanás le agrada. ¿Qué le agrada a Satanás? Bueno, la doctrina de la prosperidad le agrada a Satanás, porque a Satanás es un avaro, porque Satanás es
el dueño de las riquezas de este mundo, entre comillas, porque nada tiene Satanás si el Señor no se lo da. Entonces, a Satanás, por supuesto, que le gustan que las iglesias estén predicando la prosperidad. ¿Por qué? Porque Satanás ama el dinero, ama la avaricia. También le gusta a Satanás la rebeldía. Por eso decimos que la doctrina de las iglesias en casa es una doctrina de demonios. Aquellas personas que dicen tener a Cristo en sus corazones y no necesitan reunirse en una parte, sino que se pueden reunir en las casas, y que la cena del Señor no es pan y no es jugo de uvas, sino que tiene que ser una cena completa. Aquellas personas que están promoviendo estas doctrinas son doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque Satanás ama la rebeldía. Satanás está contento en promover estas cosas porque Satanás ama la rebeldía. Ama el corazón rebelde. Ama a todo aquel que se oponga en contra de la sana doctrina. Ama a todo aquel que se oponga en contra del orden, de la disciplina, de la piedad, de la honestidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la comunión, del orden. No, Satanás odia eso. Entonces ha promocionado por estos últimos días la doctrina de la iglesia en casa. ¿Qué otra doctrina de demonios podemos tener? Bueno, las profecías son doctrinas de demonios, queridos amigos. Y simplemente son doctrinas de demonio porque Satanás, como padre de mentira, ama las mentiras. Son doctrinas de demonio porque el Señor cesó de hablar por medio de profetas y ya lo que nos tenía que decir quedó registrado en la palabra. Entonces, son doctrinas de demonios. Son doctrinas que surgieron de personas que no fueron llamadas por el Señor. A esto se refiere doctrina de demonios. Segundo punto, podemos diferenciar a los falsos maestros de los maestros correctos. O más bien, podemos identificar a los falsos maestros. ¿Por qué? Estas personas hablan de cuenta propia. Es decir, hablan acerca de sus vivencias. ¿No les ha pasado a usted también que las predicaciones de estos falsos maestros, todo es acerca de anécdotas personales? Todo es acerca de lo que vivió, es acerca de un cuento, es acerca de una historia, son sus propios consejos. Están expresando no la voluntad del Señor, sino sus propias opiniones, lo que creen de algo, bien sea temas políticos, bien sea temas culturales, bien sea temas sociales. El púlpito, queridos amigos, no es ni para tratar ni temas políticos, ni temas sociales, ni temas culturales, sino para tratar la palabra del Señor. Y el maestro que no esté predicando única y exclusivamente la palabra del Señor es un falso maestro. No lo llames más, es una buena persona. ¿Qué persona buena puede ser alguien que está vituperando el nombre de Cristo? ¿Qué buena persona puede ser alguien que está escupiendo sobre el nombre de Cristo, predicando cosas que Cristo no predicó, enseñando cosas que Cristo no enseñó? ¿Qué buena persona puede ser eso? Si tú aún persistes en llamarlo buena persona, eso simplemente es el reflejo de tu estándar caído. Y lo digo con amor y con gran respeto, porque buena persona no puede ser alguien que vitupera el nombre de Cristo. Buena persona no puede ser alguien que predique 3 verdades hermosas con un poquitico de mentira. Buena persona no puede ser alguien que predique la palabra del Señor y por aquí le mete un poquito de prosperidad. Buena persona no puede ser alguien que predique o que diga predicar la palabra del Señor y que lo mezcle con sus propias opiniones. Amigos, punto número 1, un falso maestro no predica las doctrinas que están en la Biblia. Punto número 2, un falso maestro habla de su propia cuenta. Y eso nos lo dice el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y ese es el punto número 3. Identificamos los falsos maestros porque buscan su propia gloria. ¿Qué es buscar la propia gloria? Sienten un placer exorbitante
cuando se les anuncia: el ungido de Jehová ya está por llegar, el profeta del Señor nos ha hablado. He aquí, escuchen palabra del profeta del Señor. Sienten un éxtasis tremendo estas personas cuando se les da la gloria. Un verdadero maestro no busca su propia gloria, amigos y hermanos. Busca la gloria de quien lo ha enviado. Pero aquí decimos: ¿cómo pueden buscar la gloria de quien los ha enviado cuando Dios no los ha enviado? Respóndanme ustedes esa pregunta. Claro que alguien que no ha sido comisionado por el Señor, que no ha sido enviado por el Señor, no busca lo que a Dios le agrada, busca lo que Él quiere. Cuando ustedes también han estado, ¿recuerdan aquellas veces cuando este par de manos no podían quedarse quietas y bien las manteníamos levantando así, o bien las manteníamos levantando así, y otras veces también manteníamos aplaudiendo? ¿Por qué? ¿No recuerdan aquellos que eran sus pastores, que decían, se paseaban por el púlpito y decían: denle un aplauso a Jehová? Y todos nosotros, cual ovejas tontas y necias, ¿no recuerdan eso? Yo se lo recuerdo hoy. Por supuesto, cuando aplaudan al Señor, no es un aplaudan al Señor, es un yo he hablado, apláudame. Eso es lo que quieren decir ellos nomás. Yo no les estoy vendiendo cosas baratas. Es lo que quieren decir: apláudale al Señor. Apláudale al Señor porque yo he hablado en nombre del Señor. En otras palabras es: apláudame a mí. Buscan su propia gloria, buscan su propia promoción, buscan ser el centro del servicio. El centro de los servicios no gira más en torno a Cristo. No, eso está pasado de moda. Eso es para los de doctrinas de demonios, o sea, para nosotros. El centro del servicio son ellos. El centro del servicio no es la palabra que Dios me va a dar. El centro del servicio es cuando este hombre me va a poner la mano encima. El centro del servicio no es el mensaje que Dios va a dar a mi corazón, sino la profecía que el hermano ya me va a traer. En eso gira todo. Buscan su propia gloria, buscan su propia eminencia, quieren ser el centro de todo. Amigos, así se identifican los falsos maestros. Punto número 4. ¿No les ha pasado también? Les estoy recordando muchas cosas, espero que no sea muy fuerte. Punto número 4. A los falsos maestros, ustedes no han notado, las normas bíblicas no aplican para ellos. Aplican para toda la iglesia, pero para ellos no. Ellos están exentos de las normas bíblicas. Es decir, el pueblo tiene que andar en santidad, pero él puede andar desordenadamente como le da la gana. Si alguno de los del pueblo comete el grave error de la fornicación, es disciplinado, es puesto a un lado, es avergonzado pasando al frente, pero él continúa en prostíbulos aquí en la ciudad. Eso es un falso maestro, amigos. ¿Cómo le van a llamar buena persona a aquel por medio de cual el nombre de Cristo está siendo vituperado por su testimonio? Son aquellos que llevan dos vidas. Una, delante de sus congregaciones, con sonrisitas, con hermano te amo, con hermano aquí, con hermanito aquí. Hermanito es una palabra que en realidad no me gusta. Es un diminutivo. Hermano, hermana. Llamémonos como debe ser. Hermano, hermana, hermanito. No. Pero ellos se deleitan con estas palabritas y con este meloseo y con estas cositas. Y son, como dicen, luz en la calle, oscuridad en la casa. Son maestros que llevan una vida doble. Son personas que dan órdenes y no ejemplo. Amigos, el pastor da ejemplo, no órdenes. Pero venimos de lugares donde somos tratados como animales y el pueblo del Señor sigue allí. Ustedes no se imaginan, y no voy a nombrar porque es irrelevante. En esos días veía una predicación de un hombre muy conocido
se paseaba por el púlpito, cómo trataba al pueblo de manera despectiva. Es increíble, increíble. Hermano, yo le confieso, si a mí me hubiesen tratado así, de una manera, eso se llama en inglés patronizing, o sea, siendo despectivos, recordándoles las cosas básicas que ellos saben. Cómo los insultaba con los gestos, cómo los insultaba con las palabras, a una congregación de miles de personas. Ustedes no me la creen, o yo sé que me la creen porque más de uno estuvo allá. Y el pueblo sigue aplaudiendo, levantando las manos, diciendo: es el ungido del Señor. ¿No es muy triste esto, hermanos? A mí me da gran tristeza, hermanos, gran tristeza, porque veo a un pueblo ignorante que no conoce la palabra del Señor. Veo a un pueblo que se ha dejado engañar, se ha dejado seducir por promesas que el Señor nunca hizo en la palabra del Señor. Los falsos maestros parecen estar muy por encima de la ley moral del Señor, y sabemos que nadie puede estar por encima de la ley moral del Señor. Punto número 5, los falsos maestros son ignorantes. Versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Perdón? Nadie sabrá de dónde sea. Esto refleja la ignorancia en la cual fueron sorprendidos el rey y toda su corte cuando vinieron los reyes de Oriente. No sabían de dónde iba a venir el Cristo. Estaba profetizado en Belén. Y dicen estos: sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Nadie sabrá de dónde sea? Esto refleja la ignorancia de quienes se llamaban maestros de Israel. Esto refleja la vil y burda ignorancia de quienes se llamaban maestros sobre el pueblo. Lo mismo sucede con los falsos maestros. No conocen la palabra del Señor. Pueden sus oficinas estar empapeladas con toda la cantidad de cartones y papeles y cualquiera de estos certificados, pero de conocer la palabra del Señor no la conocen. Son ignorantes de las cosas celestiales porque están ahogados y atiborrados en las cosas materiales. Son ignorantes de la voluntad de Dios porque tienen en sus mentes hacer la propia voluntad suya. Son ignorantes, por supuesto, y son ignorantes de la ley moral, cuando la mayoría de estas personas no conocen ni siquiera la diferencia entre la ley moral, los 10 mandamientos, el estándar del Señor, y la ley ceremonial o la ley social. Son ignorantes porque no se dan cuenta de que la ley moral del Señor no ha sido desechada, nunca lo podrá ser, porque nos muestra el estándar del Señor, porque nos muestra nuestro propio pecado. Gracias a la ley ha sobreabundado el pecado, y gracias a la ley hemos sido llevados a la cruz de Cristo, porque no hemos hallado reposo ni refugio en otra parte. ¿Cómo entonces quitan la ley moral de la predicación de la palabra del Señor? Son ignorantes, no conocen, y lo digo de la manera más firme. Punto número 6. Son faltos de amor por Cristo. Veamos el versículo, rápidamente el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y enviaron a alguaciles. Miremos el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 12. No, sino que engaña al pueblo. Versículo 20. Demonio tienes. O sea, odiaban al Señor, aborrecían al Señor. Y vamos a estudiar esto más o menos a manera detallada. ¿Por qué he dicho que los falsos maestros no aman a Cristo? Bueno, no aman a Cristo
porque si lo amasen, predicarían su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que de labios para afuera profesa un amor falso, no, es el que guarda los mandamientos. Si estos maestros amasen a Dios, predicarían su palabra, obedecerían su palabra. Si estos maestros cuidasen a Dios, escúchenme bien, cuidarían de las ovejas y no las usarían, no las abusarían, no las exprimirían y no las tratarían como las tratan. ¿Cómo puede decir una persona de estas que ama a Cristo cuando no está amando las ovejas? Amar a las ovejas no es decirle, te amo en el Señor, y moverse de un lado para otro. Amar las ovejas es cuidarlas, es tener la más firme de las convicciones que no le pertenecen a Él, que no se puede enseñorear de ellas. Amar las ovejas es amar a Cristo. ¿Cómo pueden decir ellos que aman a Cristo cuando exprimen las ovejas? ¿Cómo pueden decir que aman a Cristo cuando las maltratan, cuando no las sanan, cuando no las aman, cuando no les dan alimento? ¿Cómo pueden decir que aman a Cristo? Es que lo más básico es eso. Ve y tú pregúntale a un falso maestro, ¿tú amas al Señor? Por supuesto que lo amo. Pero no parece, porque te estás enseñoreando de las ovejas de Cristo, porque las estás robando, porque les estás enseñando mal, porque no les estás dando alimento. Tú, si tuvieses un hijo, ¿lo privarías del buen alimento? ¿Lo privarías de amor? ¿Lo privarías de cuidado? La respuesta es no, porque ellos sí lo hacen con nosotros. Son falsos maestros. Están llenos de odio. No puede decir que aman a Cristo cuando están enseñoreándose de aquellos que han sido amados desde antes de la fundación del universo. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios cuando están encima de aquellos a quienes Cristo ha amado? ¿Ustedes se acuerdan? Los embajadores cuando se nominan a que vayan a otro país, no pueden hablar lo que ellos quieren, ¿o sí? No, los echan ahí mismo. Los embajadores hablan lo que el presidente les mande hablar. Los embajadores negocian políticas oficiales del gobierno. Pero los falsos maestros son falsos embajadores. Son falsos embajadores porque no están hablando, ni enseñando, ni promoviendo lo que Dios enseña. Es un llamado que yo les hago en el amor del Señor, a que ustedes se aparten de toda falsa doctrina y de todo aquel que, llamándose hermano, vitupera el nombre del Señor Jesucristo, perdiéndose Él y haciendo que otros se pierdan. Los falsos maestros, terminamos con esto, no tienen respaldo divino más que sus voluntades rebeldes. Los falsos maestros no tienen inspiración de ningún tipo, sino sus propias concupiscencias y su pérfida imaginación. Esos son los falsos maestros. Y noten esto, que en un pequeño conjunto de versículos vimos estas muestras. Pero recuerden que la palabra, de principio a fin, nos advierte en contra de falsas doctrinas y de falsos maestros. Quieras tú, por la gracia del Señor, perseverar en la doctrina que es de Dios y discernir qué es lo correcto del error, discernir quién es el que habla la palabra del Señor, de quien negocia y se beneficia económicamente de ella.